vamos directo al estudio que el Señor puso. Hoy tal vez en esta mañana respondamos a muchos intrigantes de la vida, a muchas respuestas, a muchas dudas, aunque como cristianos podemos responder, o mejor dicho, preguntarnos, ¿por qué pasa tantas cosas en nuestras vidas? Porque aún como cristianos, como iglesia, o como miembros, o como personalmente como hijos de Dios, pasan muchas cosas en nuestras vidas. En el libro de Job, vámonos al libro de Job capítulo 1, versículo del 1 en adelante hasta el 5, vamos a leer de inicio a la lectura y al estudio de la palabra. Santo Dios. Job capítulo 1, versículo 1 al 5. Amén. Vamos a dar tiempo para, si pueden abrir sus Biblias, tenemos también la ayuda visual donde podemos corroborar, leer lo que dice las Escrituras. Amén. Y si lo vas encontrando, si ya lo tienes, voy a pedirles una vez más que nos pongamos en pie, siempre por reverencia a la palabra de nuestro Dios. Job, el libro de Job, muchos conocidos, uno de los libros más antiguos de la Biblia. Job 1, versículo 1 en adelante. Dice así, si lo tienen, pueden leer conmigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en su casa, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellas. Y aconteció que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Cerremos nuestros ojitos. Le diremos: amado Dios, te damos las gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque tenemos un lugar donde alabarte y adorarte, un lugar donde podemos buscar refugio y escondite, un lugar donde podemos buscar respuestas, Señor, a nuestras necesidades, un lugar donde podemos encontrar lo más preciado, que es tu presencia, tu respaldo, tu gracia y tu misericordia. Aquí estamos, Dios. Aquí estamos en este lugar, Padre. Aún, Señor, pido, Padre, los que están de venida, que apresures tus pasos, Señor. Y oro por los que están delicados por salud, Señor, que seas tú, Señor, teniendo cuidado y sanando, Señor, conforme la promesa que tienes para tu pueblo y la iglesia, Señor. Ayúdalos, Dios mío. Te lo pido en el nombre de Jesús. Mas, Señor, hoy queremos entregarte ya este tiempo, Señor. El tiempo del estudio de la palabra, el estudio, Señor Dios, de tu voluntad para nuestras vidas. Padre, nunca entenderíamos y comprenderíamos si tú no estuvieras con nosotros, si tu Espíritu no nos guiara a toda verdad. Por eso clamamos una vez más por tu Espíritu. Pedimos una vez más tu presencia. Pedimos una vez más tu gracia en este lugar. Pedimos de ti, Señor. Ven, Dios mío. Aquí está tu pueblo, aquí estamos, Señor. Necesitamos de ti. Nuestras vidas necesitan de ti. Damos tu paz, tu gozo. Necesitamos tu presencia. Ven, Señor. Ven, Padre nuestro. Bendito eres. Bendito es tu nombre. Grande eres tú. Grandes son tus obras. Santo, digno es Él, eres tú. Cordero Santo, eres tú. Santo, santo es Él. Bendito seas en esta mañana. Bendito es tu nombre. Digno es Él, te adoramos y te alabamos. Cordero Santo, sí, Señor. Santo, santo. Alábale, hermano. Unos minutos más, entrégale al Señor. Santo, Señor.
Busca su rostro, búscalo. Santo, santo, Y dile: Santo, Santo eres tú. Poderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Sí, Señor, te adoramos, te bendecimos en este lugar. Tuyo es el poder, la gloria y la magnificencia. Tú eres el dueño y el propietario de nuestras vidas, Santo Dios. Digno es Él, Sí, Señor. Cordero Santo. Te adoramos en este lugar. Santo, santo es Él. Esperamos solo en ti, Padre, solo en ti. Levantamos nuestra alabanza, Honrándote. al que en el trono está. Digno, Señor, digno es Él, Cordero Santo. Santo, santo es Él. Un nuevo canto levantaremos al que en su trono, al que en el trono está. Alaba, levanta tu voz y tus manos, dile: Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Te adoramos, bendito eres. Adoraré. Te exaltamos en este lugar, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Creador, nuestro Dios. Eres tú, Dios, nuestra esperanza y nuestra respuesta. Eres tú nuestra fuerza y nuestra gracia. Eres tú, Señor Dios, nuestra luz. Es por ti, Señor. Todas las cosas son por ti. Fuimos creados, somos formados, somos hechos por ti, Dios. Tú eres nuestro Dios, nuestro Padre y nuestro Creador. Tú tienes cuidado, Señor, de nuestras vidas. Por eso pido una vez más, Señor, tu guía y tu dirección en este lugar. Pido tu presencia, que es lo más importante en este lugar, porque no queremos irnos como hemos venido. Alienta las vidas, alienta los corazones, fortalece los corazones, afirma los corazones, Señor, en esta hora. Aquí estamos, Señor, todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, poniendo atención, Señor, al mensaje que tú tienes para nosotros. Dame gracia, Dios, en esta mañana. Ayúdame, Dios, Padre, para testificar y hablar y a menguar, Dios, en esta mañana, porque no queremos nada que viene de lo del hombre, solo que lo que viene, todo lo que es eterno, lo que es santo y lo que viene de ti en este lugar. Y todo eso en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Tomemos asiento, familia. Amén. Qué bueno siempre rendir al Señor, despojarnos de toda carga, de todo problema, de todo afán, de todo lo que el mundo nos puede ofrecer. Venir a su casa, derramarnos delante de Él, confiar en Él y esperar en Él. Amén.
El libro de Job es importante y es interesante para nuestras vidas. Les dije que tal vez el Señor va a responder a muchas inquietudes por ser cristianos, por ser creyentes en los caminos del Señor, porque yo sé que muchos de nosotros nos hacemos preguntas. Vamos a estudiar un poco este libro. Yo de hecho que no todo el libro, obviamente, 1 hora no es suficiente para estudiar todo el libro, pero vamos a ir pasajes donde nos trae todo el contexto de lo que se refiere a esto. Aquí habla de un personaje, Job. Muchos de nosotros ya conocemos esta historia y conocemos este personaje. Y aquí cuando leemos los primeros versículos, Job parecía tenerlo todo, tener riquezas, prestigio, salud, familia, felicidad. Y las cualidades de Job que me llama la atención, el versículo 1 dice que es varón perfecto, es recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre que parece tenerlo todo, que al principio cuando uno lee dice quisiera ser como Job, pero mientras seguimos leyendo los capítulos uno dice ya no quisiera ser como Job. Pero familia, escuchen esto y vamos a ir detallando cada mensaje que dice. Porque cuando llegamos en los versículos últimos, en los 4 y 5, hay una característica que habla de sus hijos. Y dice que ellos iban cada día a hacer banquetes en sus casas. Y después de cada día que hacían sus banquetes, dice que Job iba y hacía ofrenda por sus hijos por si ellos pecaban. Job comprendía que aún en tiempos de alegría y prosperidad el corazón humano puede alejarse de Dios, que tan solamente el corazón puede hacerse y se puede distraer fácilmente en tiempos de bendición. Por eso también entendía Job que la prosperidad puede ser una bendición, pero también puede producir descuido espiritual. Tenía todo, sus hijos tenían todo. Tenían tanto para hacerse un banquete todos los días. Pero el temor de Job para que sus hijos no se desviaran su corazón, ofrecía, dice, cada día. Por eso Job nos enseña que una persona puede ser íntegra en medio de una sociedad también corrupta. Mantener el temor de Dios en tiempos de prosperidad y preocuparse por la vida espiritual de su familia, aún así pasar pruebas. Es interesante la vida de Job, porque les decía, nos va a enseñar que una persona puede ser íntegra, recta y perfecta en medio de una sociedad caída. Amén. Porque vamos a ver desde ahora una prueba tan grande de Job que tenemos que saber que a nosotros como cristianos no nos exime de las pruebas. Es posible que estemos pasando una en este momento. Amén. Vamos a ir al versículo 6 del capítulo 1 de Job. Ahí mismo donde estábamos. Versículo 6. Y empieza la historia y dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová: dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Aquí nos muestra en este pasaje el escenario terrenal, es decir, de la vida de Job, y se va directamente al cielo, a lo celestial. Hay 2 escenarios, en la tierra y en el cielo. Mientras Job vivía fielmente en la tierra, en el cielo se desarrolla una conversación interesante que revela una realidad espiritual invisible para los seres humanos, porque tenemos que estar conscientes de esto. Primero, que Dios gobierne el cielo y la tierra. Dios es quien gobierna y el soberano en el cielo y en la tierra. Aquí dice que los seres espirituales, en el contexto dice siervos de Dios, a quien pone hijos de Dios, pero dice que los siervos van y se presentan delante de Dios, y también Satanás. Santo Dios. Pero aún así, tanto uno como el otro nos muestra que estos seres espirituales están sujetos a la autoridad de Dios. Escuchen cada detalle lo que les digo, porque eso nos va a ayudar a entender y comprender este mensaje y las situaciones de nuestras vidas. Amén. Tenemos que entender también que desde ahora nada ocurre fuera del control de Dios. Escúchenme bien. Esta historia que vamos a ver nos va a demostrar, y eso también nos va a demostrar en nuestras vidas, que nada ocurre fuera del control de Dios. Escúchenme, familia.
Si tú has entregado tu vida a Cristo, si tú le has entregado a Dios tu vida, tienes que saber que tu vida está en las manos de Dios y que nada ocurre fuera del control de Dios. Amén. Y aquí dice, incluso Satanás debe presentarse delante del Señor. Él no actúa, y tenemos que entender que Satanás no actúa de manera independiente, ni posee autoridad absoluta. Satanás nos muestra que es un enemigo, y es real y es verdadero, pero él no tiene poder absoluto ante todo esto. Por eso dice, entre los cuales vino también Satanás, que el Señor reprenda en el nombre de Jesús. La palabra Satanás significa adversario o acusador. Su presencia no significa igual con Dios para nada. La Biblia nunca presenta a Dios y a Satanás como dos poderes equivalentes luchando de igualdad de condiciones. Dios es el creador y Satanás es una criatura caída. Solo Dios tiene poder y autoridad sobre las cosas. Este versículo nos muestra varias verdades. Primero, Satanás existe y es real. Esto es real, familia. Y también que tiene una actividad espiritual en el mundo, porque le dice, ¿de dónde vienes? Le dice, de rodear y ir por el aire y rodear el mundo. Y también tenemos que entender que Satanás está sujeto a la autoridad divina. Él nada puede hacer si Dios no lo permite. Más y mucho más en los hijos de Dios. Amén. También tenemos que entender que Satanás no puede actuar fuera de los límites que Dios le permite. Todos estos puntos que les doy, esto es para tener seguridad en Dios. Tenemos un adversario, pero Dios está a nuestro favor. Y que ese adversario no tiene poder absoluto sobre nosotros. Amén. Por eso Pedro también nos dice que vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero eso no nos intimida, sabiendo que nosotros pertenecemos a Dios y estamos en Él. Amén. Mientras Job vivía fielmente en la tierra, en el cielo se estaba desarrollando una situación espiritual que afectaría en unas horas su vida. Nos revela que detrás de la vida cotidiana existe una realidad espiritual invisible. Escúchenme esto. Tenemos que estar conscientes que no solo hay una vida material, hay una vida espiritual. Y esa vida espiritual, o ese mundo, o esa realidad espiritual invisible, sí nos afecta. Totalmente afecta nuestras vidas. Amén. Esto nos enseña que no siempre conocemos las razones de nuestras pruebas. Job aquí no sabía lo que se estaba planteando y lo que se estaba hablando y lo que iba a venir. Tenemos que entender que existen realidades espirituales que no podemos verlas, pero sí son reales. Dios sigue gobernando aun cuando no entendemos las circunstancias. Escúchenme, familia. Recuerda que Dios sigue gobernando y teniendo autoridad sobre las circunstancias, aunque no entendamos el momento por qué estamos pasando aquello. Porque muchas veces los creyentes solo ven el problema visible, pero Dios ve toda la situación. ¿Por qué razón, por qué motivo podemos estar pasando algo? Capítulo 1 de Job, versículo 8 al 9. Y aquí vemos ahora una conversación interesante. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Escuchen eso. Estas palabras de Dios son maravillosas que se refieren. ¿Por qué no está hablando un ángel o un hombre o un profeta sobre Job? Está hablando el creador del cielo y la tierra, quien conoce al hombre, quien conoce perfectamente a todo ser. ¿Y qué es lo que dice? ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tremendas palabras de Dios hacia Job. Pero aquí me llama la respuesta de Satanás. En el versículo 9 dice, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es interesante. Estudiemos estos versículos.
Porque estos versículos nos muestran el comienzo del conflicto espiritual detrás de la prueba de Job, totalmente. La cuestión principal no es la riqueza de Job, ni el sufrimiento que vendrá después, sino hay una pregunta fundamental entre todo esto que va a venir. ¿Puede una persona amar y servir a Dios por quien Él es? Y no solamente por las bendiciones que recibe. Es decir, aquí se va a demostrar si Job realmente servía a Dios y amaba a Dios por lo que Él es o por lo que Dios le daba a Job. Y aquí es en medio de las pruebas, nos va a responder también esto. ¿Un hombre es capaz de amar y servir a Dios por lo que Él es o solo por lo que Él te puede dar? Porque esto responde a muchas situaciones en tu vida y a tu fe. Porque no hay, dice el Señor, le decía, no hay como Él en la tierra. Aquí significa que sobresalía en su tiempo y en su tierra. Su integridad y su fidelidad de Job era notorio en todo ello. Era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Una vez más, ¿qué nos enseña esto? Que Dios observa cada uno y Dios conoce cómo somos. Dios sabe quiénes somos. Sabe qué hay en nuestro corazón. Sabe realmente qué hay y la realidad de nuestro interior. Santo Dios. Y la respuesta de Satanás le dice: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Aquí aparece una acusación de Satanás. La palabra de balde significa gratis o sin recibir nada, sin beneficio personal. En otras palabras, Satanás le estaba diciendo: Job no te teme por quien eres, él te sirve porque le has bendecido. En otras palabras decía: por supuesto, pero si Job te obedece es por puro interés. Santo Dios. Si Dios nos mirara y nos dijera: este hombre es fiel, y Satanás dice: pero ¿por qué te sirve? ¿Por qué es fiel? ¿Por qué te sirve en la casa? ¿Por qué él está años adorando y sirviéndote? ¿Te sirve en vano? ¿Te sirve de balde? ¿O te sirve porque tú lo has bendecido? Porque en otras palabras, Satanás estaba cuestionando la sinceridad de Job. Porque él era recto, fiel delante de Dios. Y eso también nos muestra que Satanás está cuestionando el valor de la fe humana. Todos los días debe cuestionar por qué le sirves y le sigues a Dios. ¿Por qué? Y eso deberíamos también nosotros pensar con toda la seriedad. ¿Por qué amo? ¿Por qué sirvo a Dios? ¿Por lo que Él es? ¿O estoy buscando sus bendiciones? ¿Por qué? Santo Dios. También esto cuestiona a Satanás la dignidad de Dios como objeto de adoración. Porque el hombre le adora verdaderamente a Dios. Porque el hombre sabe lo que Dios le da, o el hombre realmente lo adora a Dios por lo que Él es. Toda esta cuestión creo que va en toda la historia y nos muestra en esta pequeña historia. Podemos preguntarnos entonces y examinarnos: ¿seguimos buscando a Dios cuando llegamos y aún cuando estamos en dificultades? ¿Podemos servirle y adorar a Dios aún cuando estamos en medio de dificultades? ¿Nuestra fe depende únicamente de las bendiciones de Dios? ¿Amamos a Dios por quien Él es o es solamente por lo que Él nos da? ¿Cómo reaccionamos cuando aparece una prueba delante de Dios? ¿Seguimos adorando o nos enojamos? Eso revela el propósito y el motivo por qué yo estoy en Dios. Y eso lo va a revelar en la condición de Job. Porque la fe genuina permanece incluso en medio del sufrimiento. La fe genuina aún permanece incluso en medio del sufrimiento. Aquí dice: Job adoraba y servía a Dios fielmente. A pesar de eso, las desgracias hicieron pedazos su confortable estilo de vida de Job. Aprendí que en la comodidad nunca conoceremos verdaderamente a Dios. Con esta historia y en mi vida entendí, familia, que en la comodidad nunca vas a conocer realmente quién es Dios.
Santo Dios. Por eso vamos a ver desde este momento que toda angustia, toda frustración que iba a pasar Job, iba a ser probada sus principios y sus convicciones. Vamos a ver la prueba más dura, porque vamos a ver que las pruebas más duras sacan lo que realmente somos nosotros. Va a sacar lo que realmente las convicciones que tenemos nosotros. La vida de Job nos confronta mostrando una fe que permanece firme, tanto en la abundancia como en las pruebas. Versículo 8, otra vez leamos, dice así: y dijo a Satanás: ¿no has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Versículo 9. Respondió Satanás y le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Versículo 10. ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Santo Dios. Aquí lo que está diciendo: no le has cercado alrededor. Claro, le decía: claro, Job no te está sirviendo de balde. No, tú le has puesto un vallado, nada le puede hacer mal. Porque un vallado, aquí dice un cercado, mejor dicho, significa un muro, una protección, una barrera alrededor de alguien. Es decir, algo que le impide entrar o atacar o dañar. Es decir, Job tenía una protección de Dios. Nadie le podía hacer nada. Es otra revelación eso. Cuando Dios te protege, nadie te puede hacer nada. Si tú eres fiel a Él, Dios te va a dar un vallado, te va a poner una protección para que tú seas bendito y tú, aún en lo material, se refleje tus bendiciones. Santo Dios, qué importante es la obediencia, qué importante es ser fiel delante de Dios. Amén. Santo Dios. Porque aquí tenemos que entender que sus posesiones y bienes estaban protegidos por Dios. Esto nos enseña una gran verdad. Dios cuida a sus hijos de manera que muchas veces nosotros no podemos ver. Por eso también dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Que su presencia está ahí con nosotros, aunque no lo vemos, pero por fe lo aceptamos y lo recibimos. Por eso el creyente puede ignorar cuántos peligros Dios nos podía haber librado. Algún día vamos a saber de cuántos accidentes, de cuántos hombres y mujeres malas Dios nos ha protegido. Amén. Satanás no podía tocar a Job porque Dios le había puesto un límite a Satanás. El enemigo tenía conocimiento de esa protección, pero no podía atravesarla por sí mismo, pues conoce Satanás sus límites. Satanás sabía hasta dónde podía acercarse a Job, hasta dónde podía atacar a Job. Por eso le dice: pero Señor, tú le has puesto un cerco, nadie lo puede tocar. Versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Desde el versículo 9 me llama la atención. ¿Cómo le dice? Si Job no te sirve en vano, tú lo bendices, tú lo proteges, quítale eso. Y veremos si realmente te sirve de corazón, si no va a blasfemar delante de ti. ¿Qué me demuestra también esto? Porque vamos a ver que en medio de las pruebas Dios tiene un propósito en eso, y también Satanás, o que sean propósitos diferentes. Vamos a ver que Dios tiene un propósito por lo cual Dios permite cada prueba, y siempre cada prueba es para bien de uno. Pero Satanás tan solamente es para probar si realmente tu fe es real y verdadera. Si tú en medio de pruebas vas a blasfemar delante de Dios, vas a echar la culpa a Dios, o vas a seguir adorando y sirviendo a Dios. Santo Dios. Porque le dice: toca todo lo que tienes. Satanás le estaba haciendo primero, apunta a las posesiones de Job. Quiere mostrar que la riqueza, es decir, Satanás le está mostrando que la riqueza es la razón de la fidelidad de Job, que la prosperidad sostenía su fe de Job, que mientras tiene, Job seguía creyendo, que las bendiciones son la base de su adoración, que mientras tenía posesión y todo, Job podía seguir
adorando. Es que qué fácil es cuando todas las cosas están bien. Cuando todo está bien, pues yo soy fiel a Dios. Cuando todo está bien o todo parece bien, mi fe está muy firme. Cuando todo está bien, yo puedo ser el mejor adorador. El enemigo ataca aquello que considera más valioso para una persona. Le dice, quítalo todo lo material que tiene. Jesús mismo dijo en Mateo, porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. En estos momentos vamos a ver dónde estaba el tesoro de Job, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Santo Dios. Y le dice, y verás si no blasfema contra ti. La palabra traducida aquí como blasfema también puede expresarse con la idea de maldecir o renunciar su fe, de echarle la culpa a Dios o de alejarme de lo que yo creo. Aquí la acusación de Satanás es, si Job pierde todo, dejará de adorarte y de servirte. Escuchen eso. Si Job puede perder, vas a ver que ya no te adorará y ya no te servirá. Santo Dios. ¿Cuántas veces tal vez Satanás ha dicho eso de nosotros? Tal vez lo está diciendo. ¿Daríamos razón a Satanás? ¿Daremos lugar a Satanás de esas palabras? Santo Dios, porque yo hace 26 años soy creyente y he visto gente que mostraba fidelidad, intención de su corazón de adoración, pero vino una prueba o cosas que no le gustaba y se alejaron, se fueron. Santo Dios. Satanás piensa que la adoración humana tiene un precio. Santo Dios. Pero ¿puede una persona amar a Dios aún en medio de las pérdidas? ¿Ustedes qué dicen? Como creyentes. ¿La fe depende únicamente de las bendiciones? Uno de los propósitos de las pruebas es demostrar y dar a luz el motivo del por qué le sirves y sigues a Dios. Una de las pruebas es demostrar y dar a luz el motivo por qué sirves y por qué sirves a Dios. Porque en primera de Pedro, si quieres ni acompañarme, vamos a volver a Job 1. Vamos a volver a Job, pero en primera de Pedro 1:7, ahí tenemos la ayuda visual, porque dice así, porque Pedro mismo dice que para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual que aunque perecedero se pruebe en fuego, escuchen eso, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado. ¿Quién? Jesucristo. Escuchen eso. Aquí lo que está diciendo Pedro, mejor dicho, que sometida a prueba vuestra fe. Nuestra fe va a ser probada, va a entrar a ser probada. Escuchen lo que dice. Estas pruebas, dice, demuestran que tu fe es auténtica o no. Esa es la situación y la verdad de cada prueba en nuestras vidas. Si realmente está demostrando que mi fe es real, verdadera o no lo es. Si mi fe es solamente superficial, si mi fe solamente se limita a las bendiciones de Dios, si se limita solamente hasta que me vaya bien, porque eso es lo que está diciendo. Santo Dios. Miren lo que dice en Lucas 22, 31 y 32. Vamos un ratito ahí. Santo Dios. Lucas 22, 31 y 32. Vamos a volver después a Job. Porque aquí Jesús le dice algo y una verdad a Pedro. Y le dice así en el versículo 31. Dijo también al Señor: Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí es interesante, dice Satanás os ha pedido. La palabra, cuando lo escribe, la palabra os ha pedido es plural. Parece que aquí Satanás pidió ser zarandeados no solamente a Pedro, sino a todos los discípulos. Parece que realmente Satanás va y le dice: Señor, permite esta prueba. Permite esta prueba. Santo Dios. Eso nos demuestra
lo que ocurrió con Job. Satanás no actuó independientemente, sino que hubo límites establecidos por Dios. La Biblia enseña que Dios sigue siendo soberano aún en medio de la prueba. Es decir, Satanás no puede ir más allá de lo que Dios le permita. Escúchenme. Satanás no va a hacer nada en tu vida hasta donde Dios le permita. Aún aquí parece que Satanás le pidió permiso a Dios y a Jesucristo. ¿Para qué? Para zarandear la fe de ellos. Es decir, que antes de cualquier prueba, no estoy hablando de pruebas que hayan venido por tu mala obediencia o por tu falta de obediencia a Dios, por tu pecado. Estoy hablando que si tú eres fiel, si tú te mantienes fiel a Cristo, si tú eres recto, si tú eres obediente y te vienen las pruebas, tienes que saber que nada te va a ocurrir por casualidad. Nada es casualidad en un creyente fiel y firme. Que si vienen las cosas es por un propósito. Escúchame bien esto, familia. Volvamos a Job 1:12. En todo el rato voy a repetir. La Biblia enseña que Dios sigue siendo soberano aún en medio de las pruebas. Job 1:12. Empieza la desgracia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Escuchen lo que dice. Solamente no pongas tu mano sobre él. Otra vez Dios mostrando autoridad y poniendo límites a Satanás. Le dijo también: toma todo lo que tiene, pero no toques a él. Y salió Satanás delante de Jehová. Es importante observar que Dios no pierde el control de la situación. Él sigue gobernando y estableciendo límites. Siempre piensa eso. Recuerda que el Señor sigue gobernando. Nuestro Dios sigue tomando autoridad sobre todas las cosas. Nada ocurre por accidente, les decía. El poder del enemigo va hasta donde el Señor lo permita. El poder de Satanás es limitado. Nada te puede hacer a menos que el Señor solo se lo permita. Por eso le dice: todo lo que tienes está en tu mano. Dios permite que Satanás toque las posesiones de Job, pero esto no significa que Dios abandona a Job. Escúchenme esto. Ustedes van a ver que nunca lo abandonó a Job. Y tienes que saber que aún en medio de las pruebas, Dios nunca te va a abandonar. Aunque tú no sientas a Dios en medio de la prueba, no significa que Dios no esté ahí. Dios está ahí. Y vamos a ver que el que era el mejor, el que estaba observando, el mejor observador era Dios ante esa situación. Aquí vemos una diferencia importante también, que Dios le permitió, porque aunque Dios permita, no es lo mismo que Dios pueda aprobarlo. Y también que aunque Dios lo autorice una prueba, no significa causar el mal. No significa porque Dios permita, significa que Dios permita. O eso es propósito de mal en nuestras vidas. ¿Por qué les digo esto? Porque en un tiempo cuando estaba pasando pruebas, y siempre vamos a pasar pruebas, pero había pruebas en que justamente uno se cuestiona y dice: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En el momento donde uno quiere consagrarse, en el momento uno que quiere andar bien en el Señor, en el momento que dice: me voy a apartar y consagrar, vienen los problemas y las aflicciones. ¿No les pasa lo mismo? Y una vez le decía: Señor, ¿por qué? Y mientras yo estaba manejando, justo paré en rojo y escuché otra vez su voz y me dijo: nada malo procede de mí. Fue tan fuerte. Entendí que todo lo que no es desde nuestra perspectiva podemos ver como malo, pero desde la perspectiva de Dios es un propósito y no es un mal para nosotros. Porque en Jeremías, siempre repito eso, Jeremías 29:11 dice: yo sé los pensamientos que tengo sobre ustedes, pensamientos de bien, pensamientos de paz, para darles el fin que ustedes esperan. Ese es el propósito, es el deseo de Dios. Significa que aunque en el momento para nosotros parezca el mal, pero recuerden que tiene un fin bien. Porque en Romanos 8:28 dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien.
cooperan para bien. Santo Dios. Satanás es quien desea destruir. Dios tiene un propósito más profundo. La soberanía de Dios en medio del sufrimiento. ¿Qué significa? Job todavía no sabe nada de esta conversación. Nada de lo que se había hablado, Job no sabía. Desde su perspectiva, los acontecimientos parecerán repentinos y dolorosos. Él no sabía, pero el Señor sabía lo que le iba a acontecer. Dios no ha perdido el control, recuerden eso. Recuerden que cada prueba que venga ante ti siempre tiene límites. Muchas veces nosotros tampoco comprenderemos todo lo que ocurre en nuestras vidas. Escuchen, familia, esto. Muchas veces no vamos a saber o comprender por qué ocurren en nuestras vidas muchas cosas. Pero este pasaje nos recuerda que Dios sigue reinando incluso, aunque no entendemos en el momento. Pero Dios sigue reinando y sigue teniendo control en medio de las circunstancias. Que Dios va a tener cuidado, aún en medio de situaciones difíciles. Y cuando dice, y salió Satanás de delante de Jehová, Satanás se refiere que salió para ejecutar la prueba. El enemigo actúa. Recuerden esto, aunque el enemigo puede actuar, pero no tiene control, no gobierna sobre eso. Escúchenme, lo que quiero demostrar en las pruebas es que Satanás no gobierna tu vida, no gobierna las situaciones. Solamente Él va a actuar conforme a las limitaciones de Dios. Y Dios es bueno en todo tiempo. Dios es bueno. Porque solo Dios gobierna ante todas las cosas. A veces como creyentes nos podemos preguntar ¿por qué Dios permite ciertas pruebas? El libro de Job en el momento nos responde tal vez el por qué, pero sí nos demuestra que Dios siempre tiene control. Siempre tiene control. Algo que debemos saber con seguridad es que Dios está y siempre estará sentado en su trono. Él gobierna y Él cuida. Las pruebas pueden ser dolorosas, pero nunca escapan de la autoridad de Dios. Escúcheme, familia. Todas estas palabras es para alentar en medio de las pruebas. Saber que en medio de las pruebas, lo más difícil que sea, Dios sigue sentado en su trono y Él sigue gobernando. Versículo 13 de Job. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaba arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y dice, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Y aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego del cielo de Dios cayó del cielo, que quemó a las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 17. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se lo llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que estaba hablando, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para dar la noticia. Santo Dios. Aquí empieza con la frase y un día. Eso nos demuestra que la calamidad llegó de repente. Job no recibió advertencia de las cosas que vendrían. Cualquier situación y los problemas nunca vienen avisando. Uno quisiera, ¿no?, que un mes antes anunciara, ¿no?, los problemas, la enfermedad o algo. Que alguien nos anunciara y dijera, fortalecete porque va a venir la prueba. Nadie. Solo las malas noticias y las circunstancias aparecen. Solamente escuchamos malas noticias. Pero ¿qué hacemos ante eso? Aquí es interesante porque aquí aparecen los sabeos y los caldeos. Aquí nos muestra que Satanás puede usar medios humanos para causar daño. Sin embargo, detrás del ataque visible existe una batalla espiritual invisible. Recordando que dicen las Escrituras, Pablo dice que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra ¿quiénes?
Entonces las pruebas que puedan venir, puede usar Satanás a una persona, un ser querido, una familia, no lo sé, alguien no conocido, pero no es la batalla con él, es espiritual. Y también nos muestra que cayó un fuego y un gran viento. Eso refiere y nos muestra que puede usar fenómenos naturales para destruir. Santo Dios. Hay una filosofía que está de moda ahora, que era en tiempos de Jesús, los epicúreos y los estoicos. Y esos dos, aunque tenían corrientes diferentes, pero había un mismo: la vida, la filosofía, vivir sin dolor. ¿No les llama la atención eso? Para de sufrir. Creemos que la vida debería ser así, que debería ser llegar a Cristo y parar de sufrir, o que la filosofía debía ser un evangelio donde no hay sufrimiento. Falso. Bienvenidos a la realidad, familia, porque solo los valientes y los forzados abrazan el reino de los cielos, porque el camino es angosto. Recuerden que hay pruebas, pero recuerden otra vez, Dios sigue teniendo autoridad sobre todas las cosas. Nada se le escapa a las cosas de las manos de Dios. Y Satanás, aunque él venga, es siempre su poder, ¿qué? Limitado. Santo Dios. Tenemos que entender que en este punto, que todo lo que Dios hace o permite es por un propósito eterno, aunque no se entienda en el momento. Job, desde su perspectiva, todo parecía inexplicable, no entendía. Todo le ocurrió de repente. No había respuestas ante eso. Y parece que en el momento que no entiendas, parece inexplicable y no haya respuestas. Muchas veces va a suceder algo parecido en nuestras vidas. No conocemos toda la historia que tiene detrás de nosotros Dios. Nosotros desde que leemos como lectores, vemos que había una historia, todo, y aun cuando termina, que todo tenía un propósito de Job, y vamos a ver eso. Pero no necesariamente vamos a ver en nuestras vidas. Solamente vas a ver Dios, que lo que estás pasando tiene un propósito. Solamente recuerda, hay un plan en eso. Por eso siempre pongo esto y pongo paz. Cuando viene una circunstancia, un problema en nuestras vidas, podemos respirar y decir: Dios está con nosotros, Dios está conmigo. Porque podemos pasar los mismos problemas que los que no creen en Dios. Podemos pasar aún peor que eso. Pero la ventaja es que nosotros estamos sobre la roca. Cristo es nuestra roca. Amén. Recuerden que el sufrimiento no siempre significa castigo. Uno de los grandes mensajes del libro de Job es que las pruebas no siempre son consecuencias de un pecado personal. Versículo 20 de Job 1. Versículo 20. Después de eso dice el 20: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aunque dice en las escrituras que le dolió a Job la noticia, porque él dice, hizo un duelo profundo. Porque dice él, rasuró su cabeza, rasgó su manto, porque eso significa un dolor extremo, un lamento real humano, un duelo profundo, porque la Biblia no niega el sufrimiento de sus justos. Aquí Job sintió un dolor inmenso e interno, pero no permitió que el dolor lo alejara de Dios, porque dice, se postró y adoró. Esto es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque no perdió la fe, no acusó a Dios, no huyó de Dios, sino se humilló delante de Dios. Aunque Job no entiende todo y no entendía todo, pero seguía confiando en Dios. Por eso decía, la prueba, una de las pruebas, cuando entras en prueba, puede dar razón a Dios o puedes dar razón a Satanás. Porque Dios le decía, mira a Job, un siervo recto, fiel, apartado, consagrado. Pero Job le decía, Satanás le decía, pero
¿Acaso te sirve así nomás en vano? Tú lo has bendecido, quítale y veremos si realmente Job era así y se portaba así, era por lo que tú le podías dar. Y cuando le fue quitado, aquí es la respuesta, y le dio la razón a quién, a Dios. Job realmente era recto. Era recto. Era íntegro. Era diferente a los de ese tiempo. Porque él dice, aún así en medio del dolor, adoró a Dios. Santo Dios. Y ahí las palabras que dice, desnudo salí y desnudo volveré. Job reconoce una verdad fundamental en la vida de un hombre. Todo lo material es temporal. El ser humano no trae nada al mundo, tampoco se llevará nada de este mundo. Él recordaba que todo lo que podía haber tenido, pues vino y se fue. Desnudo vine, desnudo me iré. Y dice, sea el nombre de Jehová bendito, santo Dios. ¿Cuántos podemos bendecir el nombre del Señor en medio de las dificultades? ¿Cuántos realmente son capaces de bendecir el nombre, aunque sea la más duro y no puedas comprender la situación? Que digas, yo voy a seguir y voy a ir a adorar todavía a Dios. Igual le voy a dar la gloria a Dios, santo Dios. Cuando aquí dice no hizo desprovisto, es decir, no culpó a nada a Dios. ¿Por qué? Porque lo primero y en la mente que viene es decir, ¿por qué Dios lo haces? ¿Por qué Dios lo permites? ¿Por qué Dios, si soy tan bueno, soy tan fiel, te doy las cosas? ¿Por qué me pasa? Parece que creemos que a veces Dios está actuando injustamente. A veces creemos hasta que Dios esté equivocado. A veces creemos que Dios ha perdido el control. O que Dios se ha olvidado de nosotros. Que se olvidó. Y parece que como se olvidó, dejó en las manos de Satanás. Les dije, Dios sigue sentado en su trono y no pierde control de nada. Job, aunque no entiende todo en el momento, pero no causa el carácter, es decir, aquí vemos el carácter real de Job. No perdió los estribos. Adoró a Dios y no le culpó en nada a él. La fe verdadera no depende de lo que Dios nos da, sino de quién es Dios. La verdadera fe se va a reflejar ¿dónde? En las circunstancias y más duras. Eso mismo nos va a reflejar por qué sigues a Dios. Por lo que Él es, ¿por qué le adoras? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué has creído en Él? ¿Por qué le sirves? ¿Por lo que Él te puede dar? ¿O por lo que Él es? Por eso la importancia de que cada hombre conozca a Dios, quién es Él. Hace 20 años sigo conociendo a Dios y me admiro cómo es Él. Y en mis oraciones yo le digo, Señor, gracias por ser como eres. Por ser como eres. Nadie en esta tierra es como Él. Nadie. Su fidelidad, no hay como ningún hombre, como ninguna mujer. Su bondad, no encuentro en ningún hombre y en ninguna mujer. Su perfección, no hay nadie como en esta tierra. Él es perfecto. Capítulo 2 de Job, entremos. Santo Dios. Recuerden que la verdadera fe no depende de lo que Dios da, sino de quién es Dios. Job capítulo 2:1 dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad. Escuchen eso, que retiene todavía su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que le arruinara sin causa. Aquí le está diciendo, viste a Job, se mantuvo recto todavía, se mantuvo íntegro, a pesar de todo lo que le permitiste.
Pero el versículo 4 responde así: respondió Satanás y dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Dos cosas interesantes, que es que parece que Satanás vio al hombre, observó al hombre, conoció al hombre, y en el primero decía, claro, si él no te honra de en vano, pero quítale, y vamos a ver que solamente él te seguía por lo que le podías dar. Después que aquí, lamentablemente, sí, Satanás se equivocó, pero le dice ahora: ok, tócalo, piel por piel. Porque mientras el cuerpo está bien, el hombre puede perder las cosas externas. Pero si el sufrimiento toca el cuerpo, la fe se quebrará. Mientras no les toque su propio pellejo, todo va a ir bien. Santo Dios. Tal vez tú resististe pérdidas, que no es fácil. Pero cuando el dolor inmenso. Yo he pasado enfermedades muy raras desde que estoy en el Señor. Y momentos muy duros. Muy duros que uno puede entrarse a la amargura. Uno que puede sentir un dolor y decir ¿por qué? Yo entiendo después por qué el Señor me permitió. Porque antes yo como pastor, cuando alguien me decía estoy enfermo, yo no sabía cuánto era el dolor y nada, decía pobrecito nada más. Pero cuando yo veo ese el dolor, yo siento el dolor. Yo entiendo y comprendo el dolor de la enfermedad. Santo Dios. Por eso aquí decía, Satán le decía, el dolor físico destruirá la fe de Job. Porque le decía, mientras no le hieras donde más le duele, todo va bien. Santo Dios, versículo 5. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: de aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Santo Dios. Aquí Satanás vemos que va más profundo ahora, quiere el cuerpo, quiere tocar su cuerpo. Porque Satanás parece que sabe que el cuerpo es donde el dolor se vuelve directo, constante y difícil de ignorar. Y la misma acusación, vas a ver que va a blasfemar delante de ti. Santo Dios. Aquí tan solo está diciendo, Job solo sirve a Dios mientras todo está bien. Si sufre en su cuerpo, de seguro que te abandonará esta vez. Que si le traes una enfermedad, Job se alejará de ti. Santo Dios. El enemigo siempre intenta atacar la motivación de la fe. Escuchen eso, recuerden esto. El enemigo siempre intentará atacar la motivación de tu fe. Cuando el enemigo parece ver por qué tu fe se motiva, no por lo que él es, sino es que ese chico o esa chica, o es que si voy el Señor me va a bendecir, es que si voy el Señor me va a cambiar. El enemigo parece que ve la motivación de tu fe, y cuando el enemigo ataca la motivación de tu fe, ahí se revela realmente si tu fe era real o verdadera. ¿Cuál es el motivo por qué estás aquí, familia? Porque es el motivo que dices yo adoro y sirvo a Dios. ¿Cuál es el motivo principal? ¿Realmente lo conoces a Él? ¿Por qué lo adoras? Si el Señor está tocando y escarbando tu corazón, es necesario. Porque antes de que venga la prueba, porque la prueba lo va a revelar si no eres consciente. La prueba va a sacar realmente lo que hay en nuestro corazón. Porque les decía, Satanás siempre ataca la motivación de tu fe. ¿Cómo reaccionas cuando todavía las cosas continúan o se agravan? ¿Tú sigues adorando a Dios de la misma manera cuando estamos en prueba? ¿Tú sigues siendo fiel a Dios cuando todo está bien o cuando viene la prueba? ¿Guardamos todavía nuestra fe? Son preguntas si es necesarias. Versículo 7.
Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Santo Dios. Aquí habla de una sarna maligna. La expresión describe una enfermedad dolorosa, extendida por todo el cuerpo, que persistía y era debilitante ante eso. Santo Dios. Aquí habla de un sufrimiento total. No solamente una parte, dice desde la punta de su cabeza hasta la punta de su dedo. Una afección de la piel, especialmente la más repulsiva, dolorosa, maligna, que obligaba al enfermo a mantenerse aislado de otras personas. Parece que Satanás buscó quebrar la resistencia de Job, provocar una desesperación en Job, hacer para que maldiga a Dios. Santo Dios. Yo les decía al principio, nosotros no estamos libres o exceptos de las pruebas. Dios nos libre de que nos pueda llegar una prueba como Job, pero de que vienen las pruebas van a venir, porque nuestra fe, como lo decía en Pedro, va a ser probada así como el oro va a ser probado, así como el oro es probado en fuego. Porque recuerden que antiguamente solamente el oro se purificaba y aún todavía se purifica con el fuego. Porque el fuego saca las suciedades por fuera hasta que el platero lo limpie y quede tan limpio el oro. Así las pruebas van a sacar lo peor de nosotros para que el Señor te diga, tienes que cambiarlas. Tienes que cambiar. Y a ser limpio y purificado como el oro. Aquí el enemigo intenta el dolor físico para destruir la fe espiritual. El enemigo busca aislar y quebrar. El sufrimiento de Job es total. Job ya había perdido sus bienes y sus hijos. Ahora pierde su salud, su bienestar físico y su dignidad social. ¿Por qué? Porque tenía buena reputación entre el pueblo. Y cuando vieron que cómo había caído, todos decían, ve, Job, ¿qué habrá hecho pues? ¿Qué habrá hecho? Si sus amigos vinieron y le dijeron, ¿qué habrás hecho, pues, Job? Perdió aún la reputación. Santo Dios. Esto es una prueba completa de vida. Y aquí dice, estaba todo rascándose y sentado en medio de la ceniza. En la ceniza, en el contexto bíblico, nos habla un lugar de dolor y de la vergüenza social. Pero recuerden que el sufrimiento no define la relación con Dios. Si tu relación es íntima y real, las pruebas no van a cambiar eso. Es como un verdadero amor en las pruebas de un matrimonio. En un verdadero matrimonio, las pruebas no deberían afectar tu relación con tu esposo o tu esposa. Porque tú has prometido amar. Y amar no es sentimiento, es una decisión. Seguir a Dios, si es emocional, te va a durar muy poco. Son convicciones que en medio de la prueba no va a cambiar tu fidelidad a Dios. Dios da, Dios quitó. Bendito el nombre del Señor. Santo Dios. Pero aquí vemos que la ceniza no es el final. Es el lugar donde Dios puede comenzar una restauración poderosa en nuestras vidas. Versículo 9. Entonces, y miren eso más, el 9. Entonces le dijo su mujer, lo único que le quedaba a Job, ya no le quedaba más que solo su esposa. Y su esposa viene y le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Miren eso. Aún su mujer le dice, la palabra aún retienes tu integridad. La integridad en el contexto bíblico no suele ser buena persona, sino mantener fidelidad a Dios sin doblez, incluso bajo presión. Aunque su mujer se sorprendió que aún en medio de prueba le dice, ¿todavía eres fiel? ¿Todavía? ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres?
Como ella también creía que Dios lo había abandonado. Ella creía que Dios lo había abandonado. Y como lo ha abandonado, ¿por qué no lo maldices y así te mueres? Santo Dios. Aquí la pregunta de su esposa implica: ¿todavía sigues confiando en Dios? ¿No has entendido ya que esto no tiene sentido? Hay personas, o no sé, el enemigo tal vez en tu mente después de problemas te dice: ve, no tiene sentido nada lo que te está pasando. El enemigo viene, o una persona querida va a venir y te va a decir: ves, Dios se ha olvidado de ti. ¿Por qué no te mueres? Ya basta de sufrimiento. Ya basta. A mí me ha pasado. Había un momento, yo no era cristiano. Yo no tenía fe. Había un momento de presión. Yo sé que el enemigo por eso actúa, que decía: ya no hay solución, ya no hay esperanza. Mátate. Yo recuerdo en ese tiempo estaba en la academia de policías, segundo año. Yo estaba haciendo mi guardia y tenía mi fusil. Y lo iba a hacer. Pero ahora doy gracias a Dios que usó uno de mis camaradas, que llegó y él vio qué estaba haciendo. Y su respuesta de él me dijo: ¿qué? Hazlo. Hazlo. Pero recuerda que tienes seres queridos, me dijo, y ellos van a llorar por ti. Oh, eso rompió mi corazón. Yo sé que Dios lo usó a esa persona, porque aquí no estaría ahora. Porque el enemigo es sutil. Te va a hacer creer que ya no hay solución. Quédate en las cenizas, ya no hay más. Que ahora es tiempo de abandonar todo lo que crees. Olvídate. Santo Dios. Aquí es donde se revela la fe que persevera, mientras versus la fe que depende de los resultados inmediatos. La fe real es la que persevera en medio de dificultades. La fe superficial es la que depende de ¿qué? De resultados. Es que quiero ver ahora, es que quiero ahora, es que necesito ahora. Y si no me da, si no me sale como quiero, si el Señor es que no me responde el Señor. La fe real versus la fe emocional. Santo Dios. Capítulo 10, o digo capítulo 2, versículo 10. Y él dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Era un hombre realmente recto, fiel. Esa es la palabra, fiel. Una característica que se ha perdido aún en la humanidad: la fidelidad. Porque la fidelidad es constancia. Porque el hombre fiel mantiene su palabra. Es constante aún en lo que piensa y en sus sentimientos. Porque el hombre infiel cambia de cualquier momento sus emociones. Con el hombre, con una mujer y aún con Dios. Y aquí lo que me llama la atención, lo que le dice: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Aquí Job no estaba negando el dolor, pero tampoco concluye que Dios ha perdido su justicia. La fe madura no depende de entender todo. La fe madura sostiene la confianza aún sin respuestas. Nada malo procede de Dios. Recuerden esto. La fe real recuerda, dice: nada malo procede de Dios. Y recuerden esto: Dios puede permitir un mal pequeño para evitar un mal mayor. Muchas veces Dios va a permitir un mal pequeño para evitarte un mal mayor. Tal vez tengas que renunciar a algo que no quieres en el momento. Tal vez el Señor tenga que quitar algo que va a doler, pero va a ser para tu bien. Porque si tú no renuncias o tú no permites que Dios haga, puede venir un mal mayor y un dolor mucho mayor. Le dice: mujer, estás hablando como quien no conoce a Dios.
Este versículo muestra el momento en que Job decide no romper con Dios, aunque todo a su alrededor empuje a hacerlo. Aunque todo parece empujar a hacerlo, había perdido todo. Santo Dios. Aunque fue una respuesta emocional de su mujer, ¿por qué no te mueres? Pero la respuesta de Job era una declaración de fe profunda. Una respuesta emocional a una respuesta de convicción. Versículo 11. 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suhita, Sofar, Namatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales alzaron los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre su cabeza hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Hace mucho tiempo, cuando yo estudié esto, este versículo tocó mi corazón. Sus amigos dijeron: vamos a verlo, debe estar mal. Fueron y vieron de lejos y dicen: no lo reconocieron, santo Dios. Dice que ellos mismos gritaron, se rompieron las vestiduras. Fueron y se sentaron 7 días sin decir nada. Tan grande era su dolor. Parecía un cachorrito ahí, inocente e indefenso. Pero eso no significa ausencia de Dios, porque el Señor es donde se glorifica más, en un corazón contrito y humillado. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Santo Dios. Aquí parece que Job estaba físicamente destruido. Su enfermedad lo había cambiado mucho. Su aspecto era irreconocible. El sufrimiento puede cambiar tanto a una persona que ya no parece la misma, ya no actúa igual, ya no refleja su vida anterior. El dolor era tan grande para expresarlo, tan solo con palabras. Santo Dios. A veces puede ser tan limitado nuestro horizonte que cada prueba que estamos amenazados con perder el equilibrio interno. Yo no sé si han pasado pruebas tan duras. No lo sé. Pero recuerda esto: en el Señor tiene un propósito. Yo siempre recuerdo esto cuando vienen pruebas. Que en el Señor no hay noche que dure para siempre. Siempre viene un amanecer. Aun lo más oscura que puede ser una noche, el sol va a salir. No importa lo más terrible que pueda ser la tormenta, después de la tormenta hay una gran bonanza, hay paz. Santo Dios. La gran prueba de Job, la inmensa prueba de Job, en cuanto a lo material, perdió todo. Sus hijos se fueron, el matrimonio se fue derrumbado, su salud lo perdió, perdió su buena reputación. Sus amigos lo van a empezar a acusar de que es un pecador. ¿A dónde más podía perder Job? Perdió todo, menos a Dios. Hay otra enseñanza: puedes perder todo en esta vida, pero nunca pierdas a Dios. Job es el único que puede hablar de las pruebas como ninguno en la tierra y mantenerse fiel. Veremos la razón de toda esta historia. Todo lo que Dios hace y permite es por algo. Nada hace por hacer nomás el Señor. Todo tiene una razón detrás de todas las cosas. Mientras Job sufría, Dios trabajaba tras bambalinas. Job 13, versículo 15. Es interesante de Job,
Porque miren lo que dice el 13:15. Job 13. Vamos a ir saltando porque no vamos a tener tiempo de estudiar todo. Ya casi es hora, santo Dios. Miren aquí la manifestación de las palabras de Job. Dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Escuchen esto. Primero dice, aunque él me matare, en él esperaré. Aquí seguimos viendo realmente que Job era fiel. Fiel a Dios, no importa. No importa. Si Dios restaura o no restaura, aunque él me matare, en él seguiré esperando. Y después sigue, no obstante, aquí va, no obstante, defenderé delante de él mis caminos. Versículo 18 dice, y aquí ahora, si yo expusiera mi causa, seré justificado. Y aquí vamos a ver después versículos que Job hacía hacía una exaltación un poco exagerada de su justicia. Él mismo se consideraba demasiado justo. El peligro de la arrogancia es que puedo ser mejor que todos. Si ustedes leen, que ahorita no nos da tiempo, pero parece que Job, él veía, cuidaba todo su integridad, cuidaba todo, pero parecía que aquí él se creía tan justo, porque decía, aunque vaya delante de Dios, yo puedo demostrar mi justicia. Yo puedo ser justo y Dios lo sabría. Esas son las palabras que Job refería. Santo Dios. Miren lo que dice el versículo 23:1. Santo Dios. 23:1 dice así: respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera al saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él, llenaría mi boca con argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que él me dijera. Contendería conmigo con grandeza de su fuerza, no antes él me atendería. Miren eso. Él creía que iba a llegar delante de Dios, justificarse muy bien y que Dios le dijera, sí, Job, tú eres tan perfecto. Santo Dios. Versículo 38, perdón. La respuesta de Dios. Dios aparece en el escenario. Porque si ustedes ven hasta el versículo 38, aparecen sus amigos, hijos, hablando de lo que es justo, de quién es Dios, hablando cuestiones filosóficas de la vida y de las cosas que pasaran. Aunque sus amigos le dijeron, ¿qué habrás hecho? Pues Job, ¿qué habrás hecho? Y Job decía, yo no hice nada, yo soy recto. Y es más, si alguien me dijera dónde está su trono, yo iría delante de Dios y expondría mi causa. Y Dios me daría razón de todo eso. El peligro. Porque después Dios aparece en eso y le dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, santo Dios. Y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón los lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Nadie puede ser tan justo delante de Dios. Nadie se puede uno creer tan recto y tan justo delante de Dios. Nadie. Y aquí aparece Dios en un torbellino, dice, una tempestad. Aquí significa una presencia poderosa, una autoridad divina, algo que sobrepasa lo humano. Y dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo? Dios está confrontando con una pregunta. Job había hablado mucho sobre su sufrimiento, pero desde una perspectiva limitada y de poca comprensión y con sabiduría. Estás hablando cosas que no comprendes completamente, le está diciendo. Santo Dios. Aunque eres más justo que nosotros, aunque Job podía ser más justo que nosotros, nunca sería más justo delante de Dios. Y ahí es el peligro de muchas personas que se pueden ser más justos. Somos más buenos.
más religiosos. El peligro. Y el Señor le dice: síñate ahora, Job. Le está diciendo: sujétate bien los cinturones. Y vamos a hablar de hombre a hombre. Si que te crees justo. Y Dios le empieza a hacerles preguntas. Y le dice: Job, ¿dónde estuviste ahí cuando yo hice el mundo? Y empieza a hacerle preguntas. Y Job después de tanto, vamos un poquito más adelante. Capítulo 40, versículo 1. Job 41 dice: y además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responde esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el tormenillo y le dijo: cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Santo Dios. Aquí parecía que Dios vio a un hombre, sí, recto. Pero Dios ve más allá. Y le dijo: Job, te quiero perfecto. Y para eso lo usó a Satanás. Aunque Satanás parecía que estaba tramando algo detrás de Job, pero Dios permitió, porque Dios tenía algo planificado para Job. Santo Dios. Versículo 49. Dice: ¿tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en polvo y encierra su rostro en la oscuridad. Yo también te confesaré que podré salvarte tu diestra. Le estaba diciendo Dios a Job: si tú eres tan perfecto como yo, pues levántate en tu majestad, vístete en majestad y haz justicia delante de los hombres. Y si veo tu justicia, yo mismo, dice, declararé delante de ti cuán recto y justo tú eres. Santo Dios. Capítulo 42, versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Después de esto, aquí viene una gran enseñanza. Parecía que Job conocía a Dios, porque decía: de oídas te he oído. Antes te estaba diciendo: antes te conocía de forma indirecta. Había escuchado de ti. Tenía un conocimiento teórico religioso de ti. Porque parecía que Job había aprendido por tradiciones y enseñanzas y experiencias limitadas. Pero dice ahora: mas ahora mis ojos te ven. Entendía a Dios, es decir, ahora, Señor, te entiendo mejor y más profundamente. Parecía que Job ahora tenía una percepción espiritual tan fuerte de ver y conocer a Dios, de experimentar. Por eso aquí también tiene una gran enseñanza, familia, que en medio de las pruebas tú puedes ver la gloria de Dios, que aún en medio de dificultades tú puedes experimentar la mano poderosa de Dios. Que digas: ahora estoy en lo más bajo, he caído en lo más bajo, no tengo nada. Señor, solo me queda ver tu gloria. Y cuando tú veas cómo Dios obra y te saca del mal, tú dices: Señor, tú eres real. Tú eres real.
tú eres verdadero. Antes te conocía por lo que me decían, antes te conocía por lo que leía, ahora he experimentado tu bondad y tu gracia. Eso es lo que Job está diciendo. Ahora mis ojos te ven. Es un conocimiento directo. Porque de oídas hablaba de información parcial y externa. Cuando decía ahora te veo, es una experiencia directa, comprensión más profunda y entendimiento de quién era Dios. Parecía que Dios necesitaba revelarse más a Job. Parecía que Dios tenía que permitir estas pruebas a Job para que Dios se revelara más y perfectamente en Job. Y Job entendía quién era Dios. Y aquí también Job estaba entendiendo el gran propósito de esta historia. Isaías 42, o digo Job 42, 7. Vamos a saltar 42, 11. Y vinieron a él todas sus hermanas y todos sus hermanos y todos los que antes le habían conocido. Comieron con él pan en su casa y se condolieron con él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas y bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Geminá, y de la segunda Cesia, y de la tercera Queren Jacú. Y no había mujer tan hermosa como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto volvió Job 140 años, vivió Job 140 años y vio a sus hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo, lleno de días. Después que Dios cumplió el propósito por medio de esta prueba, lo que Dios quita, Dios lo devuelve. Lo que Dios hiere, Dios restaura. Lo que Dios permite herir, Dios lo sana. Si Él hiere, Él sana. Y Él saca siempre a bendición. Por eso tenemos poder esta seguridad. No importa lo que estés pasando en este momento. No importa lo que has pasado o lo que vas a pasar. Recuerda esto, que si tú te mantienes fiel, Dios te va a sacar en bendición. Dios siempre va a sacarte en bendición. Recuerda, familia, estos principios. Recuerda lo que Job pasó. Recuerda lo que Dios esperaba de Job. Las pruebas revelan dónde están puesta nuestra confianza y nuestra verdadera fe. Job no era espectador de lo que ocurría, pero el cielo y Dios sí. Aunque Job no podía ver perfectamente, pero Dios perfectamente veía todo lo que pasaba. Todo lo que Dios permitía es a favor nuestro. Y recuerden esto, aunque no lo entendamos en el momento, Dios hace y hará lo que sea necesario para hacernos perfectos, aunque tenga que doler. La experiencia de Job nos invita a meditar y preguntar lo difícil acerca de las causas del sufrimiento, la fragilidad de la existencia humana, las razones para confiar en Dios, incluso cuando la vida parezca injusta. La vida de Job demuestra que los seres humanos a menudo no están conscientes de las muchas maneras en las que Dios obra en la vida de cada creyente. Nuestra responsabilidad para con Dios es obedecerlo, confiar en Él y someternos a su voluntad, sea o no entendamos lo que estamos pasando. Después de eso siempre verás la gloria de Dios. Vamos a ver más claramente la grandeza de Dios después de cada prueba. Dios le dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Las pruebas para un hombre fiel y para una mujer fiel es para conocer más a Dios, su bondad y sus propósitos en esta tierra.
Dios no hace las cosas en vano. Todo tiene un propósito. Nada se le sale de sus manos. Él tiene el control. No importa lo que estás pasando, todavía Él tiene control. No importa lo que está sucediendo en tu vida, recuerda que Él sigue sentado en su trono. Él es Dios y Él tiene cuidado de nosotros. Aunque en el momento no entiendas por qué estás pasando las cosas, aunque en el momento no entiendas a ciencia cierta por qué pasan las cosas, recuerda que detrás de cada cosa Dios tiene un propósito eterno, tiene un plan eterno, porque Dios es bueno. En todo tiempo Él es bueno. Pongámonos en pie, familia. La historia de Job nos reveló muchas cosas. Primero nos demuestra que nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe va a ser probada si es real o es verdadera. Si nuestra fe es real, si nuestra fe es verdadera, si nuestra fe es motivada por lo que Él es o solamente por lo material, por lo que Él nos puede dar. Porque las pruebas lo van a revelar. Las pruebas van a revelar realmente por qué lo sigues a Dios. Porque lo amas, porque lo adoras, porque le sirves. Las pruebas van a revelar y siempre revelan la intención del corazón del hombre. Qué bueno es que esto nos enseña a meditar y de poner nuestra fe delante y decir: mi fe, Señor, es verdadera. ¿Te seguiría siendo fiel aunque me quites todo? ¿Te seguiré adorando aunque no tenga nada? Mi fidelidad será todavía firme aunque no vea respuesta a mis oraciones. Mi confianza será, Señor, tan firme ante ti, a pesar del dolor, de las circunstancias. Porque las pruebas te van a revelar realmente lo que hay en ti. Si realmente cuando dices: Señor, confío. Si realmente dices: Señor, yo te adoro. Si tú dices: Señor, yo te amo, las pruebas van a revelar si realmente eso es verdad. Porque en el transcurso de la historia ha habido muchos hombres y mujeres que han blasfemado delante de Dios ante las pruebas, que realmente dieron lugar a Satanás cuando dijeron: Señor, pero si no te sirve en vano. Señor, pero no te sigue o te ama en vano. Ponlo a prueba y verás. Ponlo a prueba y verás. Las pruebas entonces en tu vida van a revelar que Dios tenía razón o Satanás tenía razón. En esta historia de Job, Dios tenía toda la razón al decir: Job era recto, íntegro, perfecto, no se equivocó. Quiero que cierres tus ojitos. No importa lo duro que puede ser la prueba, para el creyente, para el cristiano, él sabe que detrás de eso hay un propósito eterno, un plan más grande. Porque el Señor nos quiere perfectos, nos quiere íntegros, nos quiere maduros. Porque detrás de cada prueba, Dios revela también la intención de cada corazón.
se ve tus verdaderas motivaciones. Se revela tu fe motivada por emociones o por lo material. Una fe verdadera que sigue a Dios por lo que Él es, que lo amas por lo que Él es, le sirves por lo que Él es, entregas tu vida por lo que Él es. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, tu pueblo, tus hijos. Solo tú sabes por lo que están pasando. Tú sabes por las pruebas que han pasado o pasarán. Pero recuérdanos, Señor, siempre en nuestro corazón que tú sigues sentado en tu trono y tienes control de todo. Aunque Satanás venga, su poder de él es limitado y no va a ir más allá de lo que tú le digas. Que nuestras vidas están escondidas en ti, que nuestras vidas aún, Señor, tú los cuidas y nos proteges, que detrás de todo tienes un propósito. Ayúdanos a vivir, Señor, sabiamente. Ayúdanos, Señor, a responder sabiamente. Ayúdanos, Dios, a entenderte y a conocerte. Bendito Dios, santo, 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 Amarte santo, solo santo. a ti, Señor. Acércate a Dios. Amarte Dile, solo a ti. no he pasado la primera prueba, me aplacé, Dios. Amarte solo a ti. Tal vez hasta el día de hoy me sigo aplazando en medio de las pruebas. Y no mirar atrás. Oh Dios, bendito. Seguir tu caminar. Sí, Señor. Señor. Bendito. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Padre, te amamos, te adoramos de verdad. Aquí hay un pueblo que te ama de verdad. Yo sé que hay hombres y mujeres verdaderos, Señor, en este lugar, que te vamos a seguir a pesar de todo. Te vamos a amar solo a ti a pesar de las cosas, porque si estamos es por ti. Amarte solo. Si seguimos es por ti. Señor. Es por ti, Dios. Y no mirar. Oh Señor, levanta una iglesia, Dios, sobre y prudente. Seguir tu caminar. Levanta una iglesia madura, sobre, entendida. Seguir sin Por favor. desmayar, Señor. Oh, bendito Dios. Postrado ante Sí, tu Señor. altar, Señor. Oh, Y no mirar atrás. no importa lo que nos pase, no importa lo que suceda, Dios. Oh, Dios. Tu caminar. Sabemos que un día te vamos a ver cara a cara. Así es. Seguir sin desmayar. Un día estaremos ante tu trono, postrados, Postrado delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh Dios, y oh no mira mirar atrás. Adórale, búscale, dile, Señor, afirma mis convicciones, afirma.